Escuchas W Conquista. W Conquista. Bueno, bienvenidos a todos. Romanos capítulo 12. Estudiando la Biblia, que es un hábito que usted y yo debemos de tomar y que ojalá no lo deje de hacer nunca, y es algo que nosotros pretendemos enseñarle a todos. La Biblia es el manual de la vida. La Biblia es la palabra viva y eficaz, y ojalá todos los días usted saque el ratico y lo lea. Nosotros enseñamos una cosa que se llama el devocional. En la madrugada, antes de salir a trabajar, abra la Biblia y tome ese banquete del cielo. Deje que el Señor le edifique. Los días, no todos los días son los mismos. Hay días duros, hay días difíciles, hay días donde uno se levanta con el carril en el piso. Pero es lindo cuando uno abre la Biblia y deja que el Señor le edifique, que el Señor le hable, que el Señor nos confronte con su palabra. Eso es maravilloso. Y lo que yo siempre predico aquí es el fruto de mis devocionales. Entonces vamos a ver Romanos capítulo 12 y comienzo por el versículo número 1. Un versículo muy conocido, por cierto. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahí comenzamos por algo muy sencillo. La mayoría de los seres humanos en un momento dado descubren que hay alguien soberano, omnipotente, hay un creador, y comienza el hombre a través de eso que tiene el espíritu, que es la intuición, a intuir en ese ser superior. Y por tradición nos han enseñado a creer en algo. Venimos todos de una familia y esa familia nos ha inculcado una creencia, una religión, inclusive hasta unos rituales. Pero cuando uno como ser humano llega a un momento donde tiene momentos difíciles y donde comienza a descubrir, ¿y yo en quién me apoyo? ¿Con quién hablo? Me siento mal, mi vida tiene que ser diferente, tengo que cambiar, las cosas no pueden ser igual. Y entonces uno comienza a mirar para arriba, y cuando uno se encuentra en una reunión como esta, o alguien que le trajo, así como vinieron las personas que hoy nos acompañan por primera vez, y comienzan a escuchar un mensaje de la Biblia, y la palabra de Dios, ahí es donde cobra sentido. Ahí es donde la palabra de Dios me confronta y me hace ver que hay un camino, y que ese camino es Dios, y que ese Dios maravilloso y omnipotente está ahí para mí, para usted, para cada uno de nosotros, y que Dios quiere guiarle, y que Dios quiere darle lo excelente, y que Dios tiene lo mejor. Y cuando yo soy consciente de eso, me dice el Señor: os ruego. Miren la frase que usa el Señor a través de Pablo: os ruego. Es un ruego. Dios me está rogando. Y ese ruego suena como cuando un padre le ruega a un hijo, ¿no? Yo he tenido que ver muchas veces que los padres un padre quiere lo mejor para su hijo, pero muchas veces uno se sienta y le está diciendo a ese hijo que haga lo correcto, pero ese hijo a veces es terco, ¿no? Y coge otro camino. ¿Qué día alguien se me acerca y me decía: no sé qué hacer, mi hijo está así? Y yo, que conozco más o menos al hijo, le dije una verdad muy cruda. Lastimosamente el peladito, bueno, no es el peladito porque ya tiene como 20 años, lastimosamente el pelado, hasta que no se estrelle, no se va a dar cuenta de su error. Y nosotros los seres humanos como que somos así, como que tenemos que aprender a punta de totazos, como que tenemos que estrellarnos para entender que yo no tengo la razón y que hay un Dios que me está enseñando un camino. Y eso es lo que dice Dios en su palabra. Y el Señor me ruega, os ruego por la misericordia de Dios que presente, óigalo bien, presente su vida en sacrificio al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente usted busque a Dios todos los días. Lo que le decía ahorita, que antes de que usted salga a trabajar, se tome un momento para orar,
y que ponga delante de Dios su día. Cualquier tarea, por trivial que sea, va a ver que Dios le va a bendecir, va a ver que Dios le va a acompañar y usted va a comenzar a ver milagros. Y es que hay unos milagros que uno ni se los imagina. Yo no sé, aquí está la niña, mire, aquí está Margarita. Margarita, ¿hace cuánto usted está viniendo a la cruzada? Levante la mano para que vean a Margarita. Margarita, la niña que está en la silla. Margarita, ¿hace cuánto vienes? Año y medio, ¿cierto? ¿Qué carrera tienes tú? Es una niña tenaz. Pero ahorita me contaba un testimonio y yo veo el amor de Dios. Imagínense que Margarita se propuso pues trabajar, lógico, salir adelante, y le dieron un empleo. ¿Qué empleo te dieron? La administradora de una empresa de ingenieros civiles, ¿sí me entienden? O sea, no le dieron cualquier puestico de... Y resulta que la niña me contaba ahorita que comenzó a trabajar, y pues ustedes saben que ella tiene una limitación, y entonces ella llegaba a su trabajo. Cuénteme usted qué fue lo que le dijo el jefe después de 3 idas al trabajo. Esa fe, esa es la fe. Y entonces, Margarita, o sea, imagínese que el jefe le dijo que no fuera a la empresa, sino que trabaje de la casa. ¿Eso no es bendición o no? ¿A quién le dicen eso? A Margarita. ¿Y por qué? Si usted mira a esa niña ha venido hace año y pedacito buscando a Dios, y ella se esfuerza por buscar a Dios, y Dios es bueno. Dios es fiel. ¿Sí me entienden lo que me quiero referir? Cuando uno busca a Dios, cuando uno pone a Dios toda mi vida, Dios hace milagros. Pero a veces nosotros somos incrédulos, duros de corazón. Y levantarse en la mañana para muchos de pronto será un sacrificio. Pero quiere que le diga una cosa: si usted quiere aprender un secreto de secretos, el devocional. ¿Sabe qué dice Proverbios 8? Yo amo los que me aman, pero me hallan los que temprano me buscan. Hay algo, y yo siempre soy de los que digo: usted quiere pertenecer a la rosca del cielo, porque en el cielo hay rosca, pero la rosca del cielo funciona de manera distinta, porque a la rosca del cielo cualquiera puede entrar, solo que a las 4 de la mañana la rosca está abierta. Hay que ir. Marcos 1:35, ¿qué dice el Señor Jesús? Y siendo aún muy oscuro, iba a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:35, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, era oscuro y se iba a un lugar desierto y allí ¿qué? Oraba. Ese es el secreto. Por eso le invito para que usted no deje de orar, no cese de buscar a Dios. No, por favor, al principio es difícil, yo sé, porque es que no hay nada más rico que dormir, ¿cierto? Es que hay personas que se duermen hasta enjabonando la esposa. Pero independientemente de ello, yo le exhorto a usted para que lo haga. Y al principio usted lo va a hacer de 5 minutos, tal vez de 10, pero va a llegar un momento donde usted toma el hábito. Y va a llegar un momento donde usted no va a salir de su casa sin hacerlo, sin poner delante de Dios su vida. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Presente su sacrificio vivo. ¿Cuál es el sacrificio vivo? Su devocional, su vida delante de Dios, su oración, su clamor, su gemir delante de Dios. Eso es lo que yo les invito y les exhorto para que lo hagamos. Siguiente versículo, versículo 2. Miren lo que dice la escritura: no os conforméis a este siglo,
Y ese versículo es fascinante. No se conforme. No conformarme a este siglo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es lo que se vive en este siglo? La gente vive por la moda, ¿sí o no? Hoy por hoy la gente hace lo que otro hace. Entonces está de moda el divorcio. Está de moda la infidelidad. Está de moda la droga, el alcohol. Está de moda que usted se desordene. Todo el mundo lo hace. Y si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Y la gente como que tiende a dejarse llevar por lo que el resto del mundo hace. Pero Dios me dice que no se conforme a lo que usted ve en este siglo. Que no se conforme. Usted es mejor, usted es especial y usted no puede hacer lo que otro hace. Usted es diferente, usted es una creación maravillosa, usted no es un ser ordinario, usted es un hijo de Dios. Dice la Biblia que Dios me creó, que Dios me hizo, y yo no puedo comportarme como cualquier mico pintado en la pared. Yo tengo que comportarme como el hijo de Dios que soy. Entonces ahí es donde dice la Biblia, no se conforme a este siglo, porque en este siglo hay tendencias, hay hábitos, hay formas, porque uno siempre tiende a hacer lo que el entorno le dicta. Yo nunca me olvido que yo comencé a trabajar a la edad de 12 años en una óptica Luz 15 con séptima en Cali. Y resulta que los viernes, los compañeros de trabajo, mis primos, nos decían que nos fuéramos para cine. Y yo me fui para cine con ellos. Y me acuerdo que lo primero que compraron fueron cigarrillos. Un cigarrillo largo que se llamaba More. ¿Usted no se acuerda de eso? Largo, delgadito, cafecito. ¿Sí? ¿Usted también fue haciendo? Ah. Y entonces me acuerdo yo tanto que yo tenía como 13, 14 años. Y estaba uno parado en el cine con un cigarrillo así. Y entonces la idea era pararse así y uno chicanear. Porque otro me dijo que yo lo hiciera. Y uno termina haciendo lo que otro atolondrado hace. Ni sabía, ni tenía la necesidad, pero simplemente uno dejándose llevar porque todo el mundo lo hace. ¿Y por qué no lo hace usted? Si esto es bueno, esto está de moda, esto lo hace ver a uno como más macho, como más berraco, como más hombre. Y entonces el hombre se conforma a este siglo. ¿Y qué dice la Biblia? No se conforme, no se deje llevar por el devenir de esta sociedad. Usted es diferente, usted no puede hacer lo que otro hace. Y si todo el mundo entonces madrea, entonces usted también lo hace. Y si todo el mundo maldice, entonces usted también aprende a maldecir. Pero la Biblia dice que usted es diferente, que yo soy el templo de Dios, que Dios está conmigo, que Dios me llena de su presencia. Y Dios dice, no se conforme. Por favor, no se conforme a este siglo, sea diferente. Usted no puede ser como otro. Y usted no ha notado que las personas que marcan la historia fueron personas que no fueron conformistas. Y aquí entramos a una palabra espectacular, conformismo. Hoy la gente vive en un espacio, le gusta la zona de confort, la gente se conforma con un sueldito, se conforma a ganar ahí y medio pagar el arriendo y medio vivir. Pero la Biblia dice no se conforme. Y la vida está llena de inconformistas, pero de los inconformistas que no se quedan ahí en la esquina simplemente señalando, juzgando, criticando, sino de los inconformistas que actúan, que marcan la historia, que hacen algo diferente. Por eso la Biblia dice, no se conforme. Hoy lo que más nos mata a nosotros es el conformismo. No se conforme. Hoy nosotros podemos ver cómo y de qué manera nosotros podemos ser diferentes, distintos. Usted puede marcar una diferencia en el lugar de su trabajo. Y que cuando usted falte, óigalo bien, cuando usted falte, a usted lo extrañen.
Pero usted falta y dijo, uy, no vino ese cañengo. Menos mal que no vino. Pero cuando uno falta, oiga, hace falta la alegría de esta persona. La alegría, la fe, las palabras de entusiasmo. No, ahí viene amargado. Ahí viene carepuño. Y entonces la gente, ¿cómo nos ve? Cuando usted es diferente, cuando usted es distinto, cuando usted no se conforma, cuando usted cree, cuando usted marca una diferencia. Usted no es igual a los demás, usted es diferente, usted es especial. Eso es lo que Dios quiere. No se conforme, no os conforméis a este siglo, sea diferente. Pero ¿saben lo que ve? Que muchos hijos de Dios, teniendo el Espíritu Santo y estando Dios con ellos, no se les nota la diferencia. A usted tiene que notársele la diferencia. Dios está con usted. Y es que cuando Dios está conmigo, hasta el hablado me cambia. Yo comienzo a hablar de manera distinta. Dios te bendiga. El día es bueno. Dios está con nosotros. Vamos a salir adelante. Pero cuando alguien no tiene a Cristo en el corazón, esto está duro, esto está verdad, que usted no lo arregla a nadie. Y la gente comienza a pensar en esos términos, en términos simplemente negativos. Pero los términos de la Biblia son diferentes. Pero la clave, ¿dónde está? En el versículo 1, de la fuente que usted toma. De la fuente. Y cuando yo me alimento y tomo visión de la fuente, y cuando abro la Biblia en la mañana y el Señor me dice, estoy contigo, tú eres mi hijo, mi escogido, mi apartado. Claro, uno se siente el último en guaracha y uno lo cree. Para eso hay que leer la Biblia. Pero cuando usted no alimenta el espíritu, mentalmente está raquítico. Y usted está débil y usted comienza a pensar como otro. Pero cuando yo tengo mi Espíritu Santo, mi espíritu conectado al Espíritu de Dios, cuando el Espíritu Santo está conmigo, yo pienso los pensamientos de Dios. Creo en lo que Dios me dice. Creo en las promesas de Dios. Me aferro a ellas. Vivo como el ungido que soy y no como cualquier otro. El mundo está lleno de mediocres. El mundo está lleno de seres humanos que lastimosamente no han marcado la historia. Muchos, cuando los entierren, el epitafio de su tumba dirá: nació, vivió, murió y no se sabe para qué carajos existió. No hicieron nada, no dejaron un legado, una herencia, un estilo, un ejemplo, una enseñanza. Eso es, que me recuerden, que les haga falta, pero por el testimonio, por el ejemplo. ¿Entiende a lo que me refiero? No se conforme, sea especial, vaya, camine la milla extra. La Biblia dice: esfuércese, sea valiente. La vida cristiana es hermosa, pero yo tengo que creer las palabras de Dios. La palabra del Señor es viva y eficaz. Miren lo que dice la Escritura: no os conforméis a este siglo, ¿no? Sino transformaos. Otra palabra clave: transfórmese. Pero no en la película esa que estaban dando, transforme. No, Dios quiere transformarme, transformar mi manera de pensar, transformar mi manera de vivir. Por favor, yo le ruego a usted, deje esa manera de hablar tan negativa. Es que hay personas que de verdad son negativos. Siempre piensan en no, no se puede, no. Mejor dicho, se desmayan y en vez de volver en sí, vuelven en no. Yo tengo que creer. Yo tengo que creer y yo tengo que vivir la palabra del Señor. Déjese transformar. Y yo le voy a contar una historia. Y es cierto, aquí lavamos la cabeza. Aquí le lavamos la cabeza y le sacamos las cucarachas, esa manera equivocada de pensar. Dios me transforma. Y lo que más quiere Dios transformar, adivine qué es: el pensamiento, la manera de pensar. ¿Cómo Dios transforma mi pensamiento? Transforma mi pensamiento a través de la fe,
creo, Dios está conmigo, Dios es mi Señor. Y comienza Dios a darme esa fe, esa certeza, esa convicción. Pero déjese transformar por Dios. Ahora, así como todo, ¿no? Volvemos al versículo 1. Todos los días hay que buscar de Dios. Así como todos los días ustedes ayunan, almuerzan y comen, y toman las medias 9 y las medias 3, y a la madrugada a la medianoche, ¿sí? Porque hay unos que levantan hasta dormidos a comer. Entonces la gente tiene el hábito. Yo tengo que desarrollar el hábito de orar. Desarrolle el hábito. Y como Dios, cuando yo leo su palabra, Él transforma mi pensamiento. Él hace que yo piense diferente, que yo piense como el Hijo de Dios. Usted es el Hijo de Dios. Y mientras que cuando salía Goliat y todo el mundo estaba escondido, y el general, el pensamiento de todo el mundo es muy grande, nos van a derrotar, aquí fracasamos, nosotros somos como langostas, somos chiquiticos, aquí perdemos, pobre nací, pobre morí, ¿me entiendes? Ese pensamiento equivocado. Pero llega uno diferente, llega uno que estaba detrás de las ovejas, llega un David que hablaba con Dios. Dice la Biblia que hablaba con el Señor, que alababa a Dios, que buscaba al Señor en todo momento, en todo lugar. Eso es lo que dice la Biblia. Y ese hombre, cuando ve al mismo grandote, no se deja complejar. Usted es grandote, tiene espada, jabalina, y él con una cauchera y 3 piedras. Pues el muy grandote, mijo. Pero imagínese lo que hizo Isaac Newton. Pero yo estoy en los hombres, en los hombros del grandote, en los hombros del gigante. Dios es mi gigante, Dios es mi Señor. Eso decía Isaac Newton. Y eso es creer. Y todos los días aparecen gigantes que le quieren a usted derribar, y todos los días hay un gigante que quiere que usted pierda, que quiere que usted se equivoque, que quiere que usted se estrelle. Pero usted tiene que ser ese David. Usted, por eso el Hijo de Dios no piensa como el resto. Por eso la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que dice la Escritura. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Eso dice el Señor en su palabra. Y es eso lo que quiero invitarles. Por eso es lo que Dios quiere transformar. Transforme su manera de pensar. Porque cuando usted cambie su manera de pensar, usted cambiará su manera de actuar. Usted tendrá otro estilo de pensar y de vivir. Su vida será diferente, porque su pensamiento será otro. Cambie. Deje de tener miedo. Deje de vivir con miedo. Comience a vivir con fe. Mire lo que dice la Escritura: transformados. Y la otra palabra, renovación. ¿Sí? Son 3 palabras muy claves. Miren lo que dice: no se conforme, transfórmese. Y dice renovación. ¿Y quién es el que renueva? ¿Quién es el que renueva? Renueve el entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. La pregunta que yo quiero hacerle a usted: usted y yo tenemos que ser renovados. Renuevo, todos los días renovarme. Así como cuando uno en la noche llega cansado. Usted no sé, cuando usted y yo llegamos en la noche cansados del día, de trabajar, de voltear, y uno se mete un duchazo y se va a descansar. Al otro día, ¿cómo levanta uno? Como un león, ¿no? A comerse el mundo a pedazos. Yo necesito renovarme. La renovación, pero esa renovación comienza en el espíritu, en mi área espiritual. ¿Y sabe qué? El secreto, la oración, la alabanza, leer la Biblia. Renuévese. Nosotros, ¿sabe qué dice Proverbios? Proverbios dice que somos tal es el pensamiento del hombre, así es él. Nosotros somos el fruto de lo que pensamos. Somos el fruto del pensamiento.
¿Qué pensamientos le han sembrado en su cabeza? Eso vale la pena entenderlo. ¿Se acuerda cuando usted estaba niño y un día su papá estaba piedro con usted? De pronto usted la embarró, de pronto usted hizo un daño, de pronto no se portó bien, y un día su papá le dijo a usted: es que no sirve ni para estorbo porque se quita. ¿Sí o no? O le dijo idiota, o le dijo pendejo, le dijo hijo del lechero. ¿No se acuerda? El día que se emberracó su papá, el día que le dijo algo fuerte. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que usted ya ha crecido, que ya pasaron 20, 30 o yo no sé cuántos años han pasado, pero a pesar de los años que han pasado, esas heridas en las entrepiernas del alma están ahí enquistadas. Ahí está, y usted todavía se acuerda de esa frase, y usted todavía se acuerda: es que mi papá me dijo que yo no servía para nada, y me doy cuenta que tenía razón. Pero cuando yo me encuentro con Dios, entonces Dios dice lo contrario: tú eres mi hijo amado en que tengo complacencia, te escogí, te puse nombre, mío eres tú. Entonces comienza uno a decir: oiga, pero mírenlo, Dios lo que me dice, y es que es para mí, la palabra de Dios lo dice, Dios me lo enseña en su palabra. Y cuando yo me encuentro con esa palabra viva y eficaz, entonces mi pensamiento se renueva, y ya no pienso con ese pensamiento que me implantó la sociedad, el padre, la madre, que por equivocación nos dijeron, nos hablaron, en un momento de rabia lo hicieron, luego se arrepintieron, pero eso quedó ahí. Pero Dios comienza a sanar. Dios quiere renovarme, Dios quiere transformarme, Dios quiere hacer de mí una persona diferente. Y por eso cada vez que venimos aquí, lo único que buscamos es eso: sentarme ahí y comenzar a escuchar lo que Dios dice en su palabra. Eso es. Y uno sale con ganas de ser diferente, y uno sale con ganas de ser transformado y de dar pasos de fe. Y hay que dar pasos de fe. Por eso le digo, hay que creer, hay que tener fe, y Dios le cambia la vida a uno. Dios lo pone a pensar diferente, Dios lo pone a pensar al estilo de Él, no al estilo del hombre. Y eso es lo que le invito, para que usted se dé cuenta. Dios quiere transformarle y renovarle. Mire lo que dice la Biblia: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aquí viene una pregunta espectacular. La gente no conoce, no sabe, no entiende qué es lo que Dios quiere. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esa es la pregunta que yo quiero hacerle a usted. ¿Cuál cree que sea la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y Él va haciendo con uno lo que Él quiere. Él le va llevando. Él le va llevando y le va guiando y le va instruyendo y le va hablando. Eso hace Dios. Pero la pregunta: ¿cuándo voy en contra de la voluntad de Dios? Cuando yo desconozco a Dios, cuando yo no sé cómo Dios piensa, cuando yo no sé cómo es que es Dios, qué le agrada a Dios. Cuando uno por lo menos conoce los 10 mandamientos: amarás al Señor sobre todas las cosas. ¿Se acuerdan? Y cada mandamiento habla y dice y enseña algo: no matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, honra a tu padre, honra a tu madre. Eso es lo que Dios quiere. Y uno aprende y entiende que esa es la voluntad de Dios. Y uno aprende y entiende eso y comienza a pensar de esa manera. Ahora, por favor, entiéndame. A veces la gente no entiende que su vida va en contra de la voluntad de Dios. Por lo menos, un ejemplo: divorcio. ¿Es la voluntad de Dios que un matrimonio se divorcie? No. ¿Es la voluntad de Dios que usted
deje tirado a unos hijos y se queden sin papá y sin mamá. No. Es la voluntad de Dios que una pareja, después que se ha casado y a él le resulta un espectacular trabajo en Estados Unidos, y le dice a su esposa: quédese aquí que yo mando por usted. Y pasan 6 meses y le dice: más bien quédese allá que yo ya conseguí a alguien aquí. ¿Esa era la voluntad de Dios? No. No es la voluntad de Dios. Pero nosotros, los seres humanos, somos necios. En eso somos demasiado necios y no entendemos. Y ese es el problema. La voluntad de Dios es perfecta. ¿Usted cree que la voluntad de Dios es que usted se consiga una persona que la maltrate, que le hable mal, que le insulte, que le pisotee? ¿Esa es la voluntad de Dios? ¡Jamás! Sin embargo, muchas veces nosotros lo permitimos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Usted como cristiano, como hijo de Dios. Y por eso le repito que cuando yo todos los días busco el rato y escucho y leo la Biblia, yo comienzo a conocer a Dios. Y yo comienzo a entender cuál es su voluntad. Y esa voluntad es para que se cumpla en mi vida, porque Él es mi papá y yo soy su hijo. Y Él me quiere llevar. Mi hijo, para que le vaya bien, haga esto. Yo sé que usted como papá lo ha hecho con sus hijos. Pero ¿cuál es el problema? No lo hacemos. ¿Y Dios qué quiere? Guiarme, instruirme, enseñarme, formarme, renovarme, transformarme. Eso dice Dios. Pero a veces uno es tan necio, tan torpe, que hace todo lo contrario. Y hace las cosas en el orden equivocado. Y por misericordia de Dios, de seguro que Dios es tan misericordioso que en su soberanía en el camino va arreglando las cosas, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? La agradable y la perfecta. ¿Ah? Dígame ver, ¿cuál es la voluntad de Dios? Como dice la canción aquella: sufrir me tocó a mí en esta vida. ¿Esa es la voluntad de Dios? No, algún atolondrado que está escuchando la canción y se va a creer eso. Esa no es la voluntad de Dios. O pasando a otro muchacho: perrea, mami, perrea. ¿Esa es la voluntad de Dios? Tampoco. No, ni le explico, mija, tranquilo. Es mejor que no entienda eso de perrea. Tranquila. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es perfecta. Y por eso le invito a todos ustedes, tanto nuevos como no nuevos. ¿Sabe cuál es el gran problema de nosotros, los hijos de Dios? Que no queremos ser renovados en la manera de pensar. Y que hay personas que todavía siguen usando en su vida hábitos equivocados, pensamientos que no son los de Dios. ¿Dios qué quiere? Mudar mis pensamientos por los de Él. Deje que Dios le mude en su manera de pensar y comience a creer. ¿Es la voluntad de Dios que usted tenga miedo? Que por cierto, yo le voy a decir algo. ¿Usted sabe cuántas veces la Biblia menciona esa palabrita: no temas? No temas, no temas. En más de 1300 veces la Biblia lo dice. No temas. O sea que la voluntad de Dios no es que usted tema. La voluntad de Dios no es que se llene de miedo. Pero el hombre teme porque a veces le cree más a los gigantes que al gigante que está con él. Porque como no tengo la certeza, porque no tengo la fe suficiente para entender que Dios está con nosotros. La voluntad de Dios es creer en Él. Imagínense que cuando Dios le dice a Abraham, es que parece un cuento trágico la historia de Abraham. Dios se le aparece a Abraham a los 75 años y le dice: mi hijo, vas a ser padre de multitudes, cuente las estrellas que así será su descendencia. Él con 75 y la vieja con 65.
un par de sardinos, los viejitos estos, y comienzan a hacer la tarea, y hagan. 25 años esperando al heredero, al hijo, y llegó. A los 100 años nació Isaac. Sara tenía 90. Para Dios no hay nada imposible. Pero miren la historia. Y aquí viene algo interesante. Que cuando viene Isaac, Abraham pone sus ojos en Isaac y deja de mirar a Dios. Así somos nosotros. Por eso es que Dios a veces no nos da las bendiciones como nos quiere. Porque es que uno a veces quita la mirada de Dios. Y a Abraham también le sucedió. Abraham quitó la mirada de Dios y comenzó, se enchonchó con Isaac. Isaac, mi niño malo, mi niño bueno. Y dejó a Abraham de ser el patriarca que debía de ser. Y entonces, ¿qué hace Dios? Cuando Isaac tenía como 10 años, le dice: Abraham, toma tu hijo y sacrifícalo. Entonces usted pensará: oiga, ese Dios le da a uno y luego lo quita. ¿Será verdad? No. Dios quiere llamarme la atención y hacerme entender a dónde tengo que mirar y que nunca quite los ojos de Él. Y que Dios todo me lo va a dar, todo me lo va a dar, pero no deje mirar a Dios. Pero aquí lo bueno de la Biblia, ¿sabe qué es? Le voy a enseñar algo. Que cuando Abraham salió con su hijo a sacrificarlo, hay algo que yo aprendo, ¿y sabe qué es? Que Abraham amarró a Isaac y tenía ya el cuchillo para degollarlo. Y lo estaba ya pasando el papayo. Tanto era que Dios se apresuró: oiga, dígale que no lo sacrifique, que no. Porque el primer resucitado, ¿cuál tenía que ser? Jesús. ¿Y por qué Abraham estaba tan ciegamente para obedecer a Dios? Porque Abraham creía en su padre. Abraham conocía a su papá y sabía que si mataba a Isaac, lo resucitaba. ¡Qué certeza! ¡Qué convicción! ¡Qué fuerza! ¿Cuántas veces nosotros no sabemos ni qué Dios está con nosotros? ¿Usted sabe quién es Dios para usted? ¿Usted sabe que Dios le va a proveer? Que si Dios me pasa por alguna situación, Él dará y hará lo que tenga que hacer. Y si quiere quitármelo, pues me lo quita. ¿Y qué carajo? Y me hace entender, como dijo Job: desnudo vine, desnudo me voy. Dios da, Dios quita. Ese es un verdadero cristiano, que aprende a alabar a Dios cuando recibe y cuando no. Y eso me enseña la Biblia, y eso me enseña su palabra. Pero Dios quiere hacerme entender su voluntad, la voluntad del Señor, agradable, perfecta, maravillosa. Y todo lo que viene de Dios es perfecto, todo. Por eso hay que darle gracias a Dios. Y como decía Felipe en el baño, mirando para el cielo en una ventanita, hay que dar gracias a Dios en todo. Aprendamos a darle gracias a Dios. No os conforméis, pero dele gracias. Dele gracias que el sancocho no trae presa. Gracias, Señor, por el caldito de papa. Mañana trabajaré por la gallina, pero hoy te voy a dar gracias por este poquito. Eso, así piensa un hijo de Dios. Pero hay gente que es que es hijo de Dios y maldice: vean esto. Y comienza la gente a tomar actitudes equivocadas. Dele gracias. Dad gracias a Dios en todo. Agrade a Dios. Alabe a Dios. Bendiga a Dios. ¿Entiende? Dios es bueno. Dios es maravilloso. Y lo que dice Dios en su palabra, ¿sabe una cosa? Muchas veces somos expertos en recibir, pero no entendemos que Dios también quita y que Dios también dice no. Versículo 3. Miren lo que dice el 3. Esto sí es una joya. Le quiero decir que en este versículo me quedé casi como 3 días. Digo pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Usted entiende el versículo? Digo pues, que por la gracia que me es dada a cada cual, que entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Vamos a hablar. El concepto que yo debo de tener de sí debe de ser un concepto de cordura. Nosotros los seres humanos, la mayoría de las veces tenemos un concepto equivocado de nosotros mismos. Cuando yo me acerco a Dios, yo desarrollo esa imagen y semejanza que Dios tiene de mí, que puso en mí, lo que Dios piensa de mí. ¿Qué concepto tiene usted de usted mismo? Cuando se mira al espejo, cuando usted se confronta con usted mismo, ¿cuál es el concepto que tiene de sí? Y cuando dice que tiene más alto concepto del que debe de tener, ¿sabe por qué? Le voy a decir, porque la mayoría de los seres humanos tienen una autoestima deformada, una autoestima sin piso, sin forma, una autoestima devaluada totalmente, un alto concepto de sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que cree más de lo que debe creer? El versículo lo que está diciendo con claridad es que muchas veces no entendemos lo que Dios quiere con nosotros y nos equivocamos y no pensamos con cordura. Tenemos a veces una convicción equivocada. Por lo menos yo he visto a muchas personas que dicen: voy a ser millonario. No hace nada para eso, pero siempre lo dicen. Y se levanta a las 10 de la mañana: voy a ser millonario. Y todos los días juega un chance o una lotería. Entonces, el concepto que tiene de sí muchas veces no es el que debe de tener. Y me llama la palabra esa cordura. Pero una cordura que viene no del intelecto humano, no del conocimiento humano, sino una cordura que viene de Dios. Dios me hace cuerdo. Eso es. Y por eso volvamos al tema de Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham era sencillamente un viejito, pero Dios le enseñó a creer. Pero el concepto que desarrolló no era de sí, sino era del que estaba en él, que era Dios. Mi fe se sustenta en el Señor, no en mí. Porque el ser humano está lleno de sí mismo y se cree el último fósforo de la caja. Y por eso la mayoría de seres humanos tienen la principal pared de su casa colgado todos los títulos: doctor, ingeniero, abogado, arquitecto. Y todo ese conocimiento humano, le felicito. Pero el hombre no es por todo eso. La grandeza del ser humano y el concepto de cordura viene cuando aprende a ser humilde, cuando se humilla, cuando busca al Señor, cuando el Señor es el epicentro de su vida. Y ahí es donde el hombre es y se equivoca siempre. Y el hombre es terco y necio. Y por eso es que hay muchos hombres que le dicen: vaya, ore usted. Y él se queda allá viendo Sábado Felices. Y hay muchas personas que no ponen a Dios en el lugar correcto. El alto concepto que tiene de sí mismo es un concepto errado y equivocado, porque es un concepto que se fundamenta en las habilidades, en las fortalezas humanas. Y le quiero decir, eso se acaba. ¿Estamos de acuerdo? Y llega un momento, ¿qué hace que usted tenía 20 años y un corazón vagabundo? ¿Se acuerdan? ¿Qué hace que usted no tenía ni una arruga y parecía una palmera? Se movía así y así. Pues ahora los años pesan y ya no se mueve así. Y con el paso del tiempo, todo eso quedó en el olvido. Ya usted no es lo que era. ¿Sabe que muchas veces nuestra autoestima se fundamenta mal? Y ese error lo cometen los padres, ¿sabe?
Yo conocí a una niña que la habían entrenado desde pequeña para que fuese reina, y era reina del colegio, reina de la escuela, reina del jardín infantil, la reina del barrio. Y todo lo que esa niña, la valía de esa niña se fundamentaba en lo estético, en lo de afuera. Eres hermosa, eres linda, eres maravillosa, mira tu cuerpo, mira tu cara, mira tus ojos. Un día esa niña tuvo un accidente y toda esa belleza física desapareció. ¿Dónde quedó la autoestima? En ningún lado, porque toda la valía de la niña estaba fundamentado en algo que ya no existía. Eso es. Y por eso es que uno encuentra mujeres que llevan 50 años y se visten como quinceañeras, porque todavía no aceptan y luchan y tienen el ombligo en la espalda de tanto remiendo que le han hecho. ¿Sí? Y no entienden que mi concepto, el concepto de mí mismo, no se puede fundamentar en nada humano. Que la verdadera cordura está en aceptar a Dios. Porque eso es así. Que llega un momento donde todo cambiará, donde todo será diferente, pero yo seguiré alabando a Dios. El paso de los años. Y hay que darle gracias a Dios por eso. Y cuando usted entiende eso, usted no vive amargado ni resentido, usted vive feliz de la vida. Y usted agradece a Dios lo que Él da, lo que Él quita. Si le quitó el pelo, si le añadió barriga, no sé. Dios da, Dios quita. Pero el problema nuestro es ese concepto. Entonces miren, vuelvo y repito, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. ¿Cuál es el concepto que debo de tener? ¿Cuál es el concepto que yo tengo que desarrollar de mí mismo? ¿Sabe cuál? Lo que piensa Dios de mí. Vaya a la Biblia. ¿Qué piensa Dios de usted? Ahí es donde está el secreto, leer la Biblia, estudiarla todos los días. El concepto que Dios tiene de mí. ¿Entienden? Que yo soy su hijo amado, que yo soy el mimado de Dios, que Dios me quiere como un berraco. El concepto de Dios es interesante y maravilloso. ¿Sabe que muchas veces nosotros nos equivocamos? No entendemos. El concepto que tiene Dios de mí es el que yo tengo que tener. Y con ese es suficiente para que usted sea feliz y salga adelante. Pero muchas veces el concepto que tengo de mí mismo no es el que debo de tener. Y ahí es donde viene lo otro. Una persona que no se ama, una persona que no se quiere, una persona que comienza a hacer cosas para llamar la atención, hacerse notar. Por eso es que uno encuentra a los muchachos ahora, hoy en día, con los pantalones rotos, marcados, tatuados, todos ellos, todos así, haciendo todas las cosas. ¿Sabe por qué? Llamando la atención. Aquí estoy. Ámeme un poquito. Quiérame un poquito. Míreme. Aunque usted no lo crea, la esencia de todo es esa. O cuando ve a una señora con esa minifalda chiquitica, que uno no sabe si lo de afuera quiere salir o lo de adentro quiere entrar. Esa persona está llamando la atención. Así es. Eso es depresión. Eso es falta de amor. Eso es falta de afecto. ¿Qué dice Dios? El concepto que debo de tener de sí mismo. Y el concepto que debo de tener de mí mismo lo encuentro en Dios y en su palabra. Yo simplemente les invito para eso. Ahora mire lo que dice la siguiente parte del versículo. Sino que piense de sí con cordura. Óigalo bien. Que piense con cordura. Pero la cordura, ¿de dónde viene? Mire, sigue el versículo. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Claro, es que yo necesito fe para creer lo que Dios habla de mí. Entonces cuando uno se acerca a Dios y de acuerdo a esa medida de Dios, usted vive. ¿Está claro? Dios llamó a David. Lo llamó. ¿Quién era David? Un pastorcito de ovejas. Ni siquiera era el mayor, ni siquiera era el primero de los hijos, que en aquel entonces el primero es el que llevaba toda la herencia. No, era el último, era el octavo hijo, el mandadero, el que estaba allá oliendo a vaca y a oveja.
pero Dios lo llamó. Y Dios le dice: he ahí mi ungido, úngele. Dios lo escogió y él lo creyó. Y usted está aquí hoy, ¿sabe por qué? Porque Dios lo escogió. Pero hay algunos que no lo creen todavía y siguen viviendo no como el escogido y el apartado, sino con esa manera de pensar equivocada. Pobre de mí, nadie me quiere, nadie me ama, esta vida dura, esta vida es difícil, esto está jodido. Pero cuando yo sé que Dios me ama, que Dios es mi Padre, que yo soy su hijo, ¿sabe? Es que es fantástico. Todo va de acuerdo a la medida de fe. ¿Qué medida de fe tiene usted? El día que yo sentí el llamado de Dios, el día que yo tuve claro que Dios quería que yo fuese su siervo, entender eso para mí fue difícil. Porque ¿cuál es la mentalidad de uno? ¿Cuál es la mentalidad de uno? ¿Servirle a Dios? Y yo que veía a mi líder no tenía carro, tenía bicicleta. Y yo que era el tesorero del distrito, uno cuando es tesorero del distrito ve cosas que muchos no ven. O sea, el líder vive en el distrito. Entonces cuando se va la gente, a uno le toca hacer las finanzas. Y entonces el líder muy amablemente le invita a comer. Y yo, vente hoy, te comparto un poquito de comida. Y preciso, arroz al puente, un morro de arroz con un banano en la mitad. Eso es berraco. Así, yo vi a mi líder así. Yo me afanaba, yo decía: Señor, yo tengo que honrar a mi líder. De verdad, yo me encargué de hacer lo que tenía que hacer, porque yo conocí a mi líder muy bien. Nunca le critiqué, le amé, le quise. Hoy por hoy es compañero de célula. Y yo respeté mucho a mi líder y lo respeto todavía. Y cuando Dios me dice que yo le voy a servir, le digo: pero yo con arroz al puente todos los días es muy berraco. Yo que he venido de la calle, que he aguantado hambre, que he tirado cauchera toda mi vida, ¿usted qué cree? Vea, yo le digo la verdad. Cuando yo estaba en el rey, yo le dije: Señor, yo le sirvo a usted, pero por favor que no aguante hambre. Es muy berraco. Yo he aguantado hambre toda mi adolescencia, toda mi vida, para yo seguir aguantando hambre. Y el Señor me regaló un versículo, Mateo 19:29. Y todo aquel que deja hijos, padre y madre, yo le daré 100 veces más del que dejó. Así sí le creo. Vamos para las que sea, Señor. Y así fue. Y yo me acuerdo tanto que me fui feliz de la vida a hacer mi misión. Y llego a hacer la misión. Me lleva el líder y me dice: ¿usted ve ese barrio que hay allá? Todo eso es suyo. Evangelice. Levante. Eso es muy duro. Y yo hacía ministerio en bicicleta. Y mi esposa embarazada en bicicleta. Es que nadie conoce el génesis de la historia de uno, ¿entiendes? Por eso es bueno que la gente, ahorita lo ven a uno con una uy, el líder como está montado. Pero es que no he pagado el derecho. Yo comencé abajo. Y claro, en bicicleta, y la bicicleta no era ni mía, era prestada. Y así comencé yo. Y me acuerdo que un día terminé una reunión como esta. Y claro, uno se va con esa hambre a buscar a la nevera algo. Y esa nevera bostezaba el coro conmigo. No había nada. Y yo me voy para el oratorio y comienzo a pelear con Dios. Y le digo: Señor, ¿cómo es posible? Yo es que siervo y usted es que me iba a dar, y es que todo lo y el 100, y mire, yo estoy aquí tirando cauchera. Tú muy berraco, yo tengo hambre, Señor. Y comienzo yo a leer la Biblia. Porque uno alega, pero uno tiene que esperar la respuesta de Dios. Entonces Dios me puso en un pasaje que Elías estaba en el arroyo de Querí y que venía un chulo y le llevaba la carne. Y yo no veía ningún chulo por ningún lado. Cuando de repente tocan la puerta, y adivine quién era. El chulo. Era una discípula.
Ay, líder, qué pena con usted. Imagine que yo había hecho unas bandejas paisas y se me había olvidado. Aquí están. Oiga, yo me sentí tan mal con Dios y me fui para el oratorio y comencé a pelear yo con ella. Decir, ¿cómo es que una vieja me va a dar de comer a mí? Porque así es uno, yo le soy honesto, yo me voy a pelear con Dios. Pero quiere que le diga una cosa, yo he aprendido, Dios es bueno. Tengo 29 años de creer en el Señor y nunca me he arrepentido de ello. Y todos los días me siento alegre, feliz y contento de ser un siervo de Dios. Y yo les digo algo, creerle a Dios, dejarse moldear y formar por Él, es lo más maravilloso. Como dice aquella canción, el taller del maestro, entrar en el taller, dejarse moldear, yo la arcilla y él el artesano, déjese formar, déjese moldear. Y no es fácil y no es sencillo, y habrán momentos duros y difíciles, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, y todo tiene que ver con la medida de fe, con la medida de fe. Y yo les digo algo, cuando uno le cree a Dios, y Dios es bueno, déjese guiar. Yo nunca me olvido que estaba yo en Medellín, estábamos preparándonos para una reunión, tenemos una reunión con el doctor Chamorro, y estamos en el baño, mi esposa y yo, ella pintando en la cara y todo eso que la señora se pone en la cara. Yo me estaba afeitando y le dije, mamita, prepárate porque nos van a mandar por Urabá. Urabá, año 1995. Mire y verá, el más alto índice de violencia, de guerrilla, mire la historia, de verdad se lo digo en serio, revisa la historia y verá. Y mi esposa se asustó y como, ¿por qué no van a mandar para allá? Sí, mamita, para allá vamos. No me lo han dicho, pero yo lo sé y yo quiero ir. Y cuando llegamos a la reunión, esa fue la noticia que nos dieron. Y yo llegué allá. Y llegar a Urabá no es fácil, ¿entiendes? Y cuando llego, habían como 20 personas del distrito que me dijeron, mi esposo lo sacaron de aquí, mi esposa, mi hijo, ¿qué hago? Y otros me decían, comerciantes, nos tienen vacunados, líder, ¿qué hacemos? Y yo saqué una lista de los vacunados y de los exiliados. Y le dije a un discípulo muy cercano, le dije, ve, contame una cosa, ¿cómo es que me muevo esto aquí? No, aquí el que manda es un jefe paramilitar llamado Cepillo. ¿Y dónde está Cepillo? Ah, por allá. Llévame. Y para allá me fui. Claro, antes hice mi devocional, mi ayuno, mi oración. Yo iba con miedo, pero yo llegué allá y me llevé los 2 listados. Y le dije, mire, señor Cepillo, mi nombre es Guillermo Rodríguez, soy misionero. Y le conté que en la cruzada, ¿qué hacemos? Y le mostré las 2 listas. Imagínense que estas familias exiliaron a estos familiares. Yo necesito que usted me ayude. Ahí muéstreme la lista. Miró otro papel por ahí. Bueno, dígale que vuelva, que no tiene problema. Y le pasé la otra lista. Y esta es la lista de los vacunados. Y yo le dije, esos vacunados diezman. Y venga, le digo cómo se usa el diezmo. El diezmo es para pagar la sede. El diezmo es para sustentar todo esto. Ellos le diezman y usted lo está vacunando. Entonces tomó la lista y eximió a todos los de la cruzada que fuesen vacunados. De ahí en adelante un avivamiento en la cruzada. Mucha gente, con muchos comerciantes llegaba a la cruzada. No precisamente de hermano. No, en serio. No diezmaban, pero ahí estaban. Vea, yo lo único que tengo para decir es que en 4 años que yo estuve en esa tierra, yo lo único que yo le digo, y se lo digo delante de Dios, yo me levantaba a las 4 de la mañana y yo me metía al cuarto de mis hijos y al de mi esposa. Yo estaba amenazado, yo tenía persecución, pero yo le decía, Señor, yo estoy aquí por ti y tú vas a cuidar mis hijos y mi esposa. Yo hago tu voluntad y tú cuidas los míos. Nunca me les pasó nada, nunca. Dios fue bueno. Y estar en ese lugar, nos metimos a Chinita,
donde los EPL estaban. Allá monté 2 distritos. ¿Entienden? Yo lo único que quiero decirle a ustedes, creer en la medida de fe. Usted es un hijo de Dios. Dios quiere que usted sea ese hijo de Dios, bendito, escogido y apartado. No tema. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que Dios le diga, que Dios le hable en su palabra. Pero qué triste que las personas, en vez de seguir la palabra de Dios, creen, óiganlo bien, creen en el tarot, creen en que era horóscopo, chamanes. La gente a veces es así. Nos dejamos golpear. Hay un golpe psicológico en la sociedad y la gente se deja llevar por eso. Y eso es tan fuerte que a veces nos pone a pensar diferente. Y el Hijo de Dios no está llamado a eso. Yo simplemente les exhorto y les invito, vamos a creer. Por último, por favor, versículo 10 de Romanos 12. Miren lo que dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto honra, prefiriendo los unos a los otros. ¿Qué dice la Biblia? Estamos hablando de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted ame el uno al otro. En un cristiano no hay rencor ni odio. Un cristiano ama, un cristiano respeta. Pero un cristiano que tenga esa mentalidad de guardar odio y rencor en su corazón, el elemento más grande de Dios es su amor, la llenura del amor de Dios. Y el amor me lleva a amar a mi semejante, a tener misericordia de él, a respetarle, cualquiera que sea su condición, su realidad. Ame a su prójimo y su próximo, el que está al lado suyo. No somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero Dios dice y habla del amor: amaos los unos a los otros. El hombre que ha entendido, mataos los unos a los otros. El hombre que ha entendido, si es estrato 5, lo amo. No, la Biblia no habla de estratos, la Biblia no está estratificada. La palabra de Dios me manda a amar, a querer, a tener misericordia. Y yo simplemente le ruego a usted para que lo haga, para que no albergue en su corazón eso, odio, rencor, tristeza. Simplemente tenga amor y misericordia. Óiganlo bien, ame el uno al otro. Yo sé que muchas veces no nos vamos a entender. Yo sé que muchas veces habrán personas que de pronto estarán más lejos que otros, pero guarde su corazón de odiar. Eso dice la Biblia. Versículo 11: en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Sabe por qué la gente es pobre? Porque es perezoso. Y para esto, Proverbios capítulo 6. Léalo en su casa. Qué bueno que lo lean. Porque el Hijo de Dios quiere prosperar y el Hijo de Dios quiere salir adelante. Pero qué triste que los hijos de Dios no son diligentes, son perezosos. Proverbios 6 dice: mira la hormiga, oh perezoso, que no tiene ni capital ni señor, y todos los días se levanta temprano para guardar alimento para cuando llegue el invierno. Mira la hormiga, oh perezoso. Y le dice: ¿hasta cuándo has de dormir? Un poco de dormitar, un poco de cruzar los brazos. Así vendrá tu pobreza como hombre armado. Dios no la quiere, no quiere la pereza. A Dios no le quiere. Aprenda a conocer el pensamiento de Dios. A Dios no le gustan los vagos. El perezoso, lejitos de Dios. Hay que madrugar, hay que ser esforzado, hay que ser valiente. Allá afuera hay todo para que usted prospere. Pero tiene que comenzar a dejarse renovar, a ser diligente. Haga lo suyo, hágalo bien, hágalo con amor, hágalo con cariño, hágalo con excelencia. Y las cosas van a ser como tal. Miren, me emocioné, ya son las 8. Para terminar, el último versículo, pues a ver.
La última parte del 11, fervientes en espíritu. El fervor, pero un fervor que nace en el espíritu y no en el alma. ¿Sabe cómo se le llama al fervor del alma? El fervor del alma, óigalo bien, alegrías de perro capao. Emocionalistas, personas que suben, personas que bajan. Emociones humanas. Pero el fervor espiritual viene de ahí, del espíritu. Un cristiano con fervor, con pasión, que tiene convicciones, que sabe quién es, que sabe para dónde va. Ese es un verdadero cristiano. Yo simplemente les exhorto y les invito para que cambiemos esa forma de pensar. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar, por favor. Y qué bueno sería que se reúna con su familia si la tiene cerquita. Ahí donde usted está, pongámonos en pie. Cierre sus ojos, por favor. Incline su rostro, no se distraiga. Este es un tiempo de oración bien bonito. Dios quiere hablar a su corazón, a su vida. Quien quiera que sea usted. Dice la Biblia: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios quiere que usted se presente ante Él todos los días. Mi verdadero sacrificio es un corazón contrito y humillado. Mi verdadero sacrificio es un corazón que alaba y adora a Dios. Mi verdadero sacrificio es un corazón que se acerca a Él, que cree. El verdadero sacrificio de un verdadero cristiano es aquel que se presenta en la mañana y le dice: Señor, aquí estoy, con mis limitaciones humanas, pero aquí estoy. Quiero ver tu gloria, quiero salir adelante, quiero triunfar. Acérquese a Dios, por favor. Os ruego, acérquese al Dios de los cielos. Porque Dios quiere renovarme. Porque a esta altura de la vida, mi vida se ha convertido en una vida estancada, complicada, conflictiva. Porque tal vez tenemos que decir una verdad. Tal vez a esta altura de la vida, tu familia no es lo que debiera de ser. Tus hijos no son lo que deberían de ser. Tus finanzas, tu realidad empresarial, lo laboral, estás endeudado, tienes conflictos, problemas con tu hogar, con tu familia. Pero una cosa sí le digo: acérquese a Dios. Y todo eso que usted está viviendo negativo hoy es el fruto de una manera de pensar equivocada, de decisiones equivocadas. Pero Dios hoy me acerca y Él quiere transformar mi pensamiento, a ponerme a pensar como el Hijo de Dios que soy, como el Hijo de Dios que usted es. Dios quiere que pienses como el Hijo de Dios que eres. Ese hijo que se va a transformar, que cree en esperanza contra esperanza, que cuenta estrellas, que escucha la voz de Dios, no escucha la voz del mundo, porque la voz del mundo me lleva a no creer. Porque la voz del mundo me lleva a ser materialista, a vivir siempre basado en lo que hay enfrente de mis ojos. Pero Dios me lleva a creer, a tener fe, a levantar la mirada, a caminar sobre las aguas. Dios está contigo hoy y siempre. Acérquese a Dios, por favor, y le invito para que levante sus manos y ríndase. Levante sus manos a Dios, por favor. Levante sus manos, ríndase ante Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, ríndete. No sigas peleando con Dios. El concepto que tengo de mí mismo de pronto no es el indicado.
Porque el concepto que tengo de mí mismo es un concepto fundamentado en el pensamiento, en la capacidad, en la lógica, en la razón. Pero cuando tú levantas las manos, le dices: Señor, quiero llegar a ese punto de cordura. Quiero aprender y entender que en la medida de fe que me has dado, allá es donde me quieres llevar. A pensar como piensan los hijos de Dios. A derribar gigantes. A cruzar desiertos. A enfrentar desiertos y adversidades, por grandes y difíciles que sean, porque Dios está contigo, porque Dios me renueva para creer, para creer, para creer, porque Dios hoy me llama por mi nombre, por tu nombre, y te ha hecho su hijo, su escogido, su apartado. Bendito eres hoy y siempre. Y nadie podrá maldecir lo que Dios ha bendecido. Y tú eres un bendito, independientemente de lo que te haya dicho quién sabe quién. Tú eres bendito, escogido, apartado, bendito. Dios está contigo. Acérquese a Dios, por favor. Acércate a Él y dile: Señor, te necesito. Ahora abrace a su esposa, a sus hijitos. Bendiga su hogar. Dios guarda tu casa. Y si no están aquí, levanta tu mano y ora por el que no está, por tu esposo, por tus hijos. Pero vamos a orar por las familias. Que Dios nos una como esposo y esposa. Que Dios nos una como padres e hijos. Que Dios derribe esas murallas, esas distancias, esa aspereza. Que Dios derribe esos muros de contención que hemos levantado porque no hemos sabido ser padres, hijos, porque todavía hay rencor, porque hay miedo, porque hay odio, porque hay rabia. Acérquese a Dios y que el Dios de los cielos hoy te restaure, te llene. Bendiga a su esposa, bendiga a sus hijitos, por favor. Bendiga su casa, bendiga su hogar. Que Dios guarde tu familia. Que Dios esté en derredor de ti como poderoso gigante. Que Dios te guarde con su presencia, con su misericordia y con su amor. Yo declaro que el Señor de los cielos es contigo. Que el Dios de los cielos te cubre, te bendice, te llena, te sacia de su amor, de su misericordia. Yo te bendigo hoy, hijito de Dios, porque bendito eres. Bendigo el fruto de tu vientre. Declaro que el Señor guarda tu vida. Y también declaro que el Señor te hace fructificar y multiplicar. Bendigo tu labor, tu trabajo. Bendigo tu empresa, porque Dios quiere que prosperes. Bendigo estos hogares, bendigo estas familias. Declaro que el Señor está aquí con tu vida. Gracias, Señor, porque nos regalas tu bendición, tu presencia, tu cariño. Usted que ha venido hoy por primera vez, y todos repitamos esta oración: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que moriste en la cruz por mí, que resucitaste, y hoy te recibo, Jesús de Nazaret, como mi Señor y mi Salvador, y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Escuchas W Conquista. W Conquista.